para hacer oír el sonido del shofar. Entonces, si el shofar simboliza el berit, ¿qué sería la letra yud? La letra yud tiene la forma de una lágrima, pero en realidad lo que representa es la gota de semen. Y luego dice, el shofar es el signo de la liberación de los esclavos. Entonces aquí te dice mucho cuidado cómo hace sonar el shofar. Es decir, mucho cuidado cómo utilizas tu berit. Eso es lo que te quiere decir. Ahora os lo vuelvo a leer y vamos a volver a entenderlo. El shofar está cerrado por todas partes. La yud la abre para hacer oír el sonido del shofar. El shofar es el signo de la liberación de los esclavos. Y entonces, la liberación de los esclavos quiere decir que la libertad se opera mediante la reparación del berit. ¿Cómo se llama reparación de berit? En hebreo se dice tikkun averit, es decir, la reparación del mal empleo del berit. Y dice, cuando la yud, dice el Zohar, cuando la yud penetra la he, y ya empezamos a oír el nombre de Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, ¿verdad? El nombre del tetragrama. Cuando la Yud penetra la He, entonces se oye la voz del shofar de la liberación. Y esto es bastante oscuro. Entonces, ¿qué quiere decir que la Yud penetra la He? La Yud hemos dicho que es la gota de semen. Y la He, ¿qué es? Es la meditación. Es decir, aquel que medita en la relación conyugal, entonces se oye la voz del shofar de la liberación. Es decir, que el órgano sexual es un instrumento de liberación, pero también puede ser un instrumento de esclavitud, según cómo se utilice la letra yud. Y dice, toda liberación es anunciada por el shofar. La salida de Egipto se hizo al son del shofar. Ahora, hay una fiesta en el año judío, con el ayuno mayor que tenemos, que en realidad es toda la oración y toda la simbología, es el tikkun averit, es la reparación del berit, y es el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es un tikkun averit macro, a lo grande, una gran reparación. Y de hecho es un día que no está autorizada la relación conyugal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la reparación de ello. Todo aquel que ha hecho zera levatala, es decir, pérdida de su semen, ha creado circunstancias de esclavitud. Y todo aquel que ha hecho Yom Kippur ha hecho la reparación de este zera levatala. Veis que el Zohar habla mucho de simbología. Ahora pasa a hablar de otro tema. Ya hemos dicho que los preliminares van pasando de un tema a otro, que parecen inconexos, pero al final todo va a tener un solo sentido. Ahora habla de los tefilín. El tefilín del brazo, que son los filacterios que nos ponemos en el brazo, y los tefilín de la cabeza. Entonces te dice que el tefilín del brazo es hembra y el tefilín de la cabeza es macho. El macho representa la riqueza y la hembra representa la pobreza. Y juntos forman una sola unidad. ¿Y dónde lo sabemos? Lo sabemos cuando vimos en los preliminares las letras hebreas se presentan a Kadosh Baruj Hu para crear el mundo. Y cuando se presenta la letra Gimel y la letra Dalet ante Dios, Dios les dice, no puedo crear el mundo con vosotras, porque la letra Gimel representa el aspecto de dar, la letra Dalet representa la pobreza, y el pobre tiene que estar siempre pegado al rico, porque el rico lo que hace es que le da caridad al pobre, y juntos pueden sobrevivir. Pero si el rico no diera al pobre, entonces el pobre se moriría, y el rico no tendría ningún mérito. Entonces, la unidad es que el rico y el pobre estén juntos.
Y entonces, ¿cómo hacemos que el rico y el pobre estén juntos? Poniéndose el tefilín de la cabeza y el tefilín del brazo. Ahora, ¿qué sería el tefilín de la cabeza? ¿Quién es el rico? El tefilín de la cabeza representa el pensamiento. ¿Y quién es el pobre? Es el tefilín que va contra el corazón, que representa las emociones. Entonces, las emociones representan la pobreza y la mente representa la riqueza. Cuando la mente alimenta la emoción, el rico está dando al pobre. ¿Y no es siempre así? ¿Que la mente es la que alimenta la emoción? La mente superior alimenta la emoción, sí. De hecho, es el cerebro el que rige los latidos del corazón, ¿no? ¿O no? Aquí pasamos a otro tema y es muy interesante porque va a explicar el mundo de los demonios. Esto es muy interesante y con eso acabamos en los preliminares. Dice Akadosh Baruj Hu, al llegar el Shabbat, ¿de qué Shabbat hablamos? Hablamos el Shabbat del Gan Eden, del primer Shabbat, es decir, de la creación del hombre. Le dio un cuerpo al hombre, a Adán y a Javá, pero al llegar el Shabbat no le dio un cuerpo a los espíritus, es decir, que no solo estaban las entidades que hoy en día conocemos como humanos, las entidades físicas, sino había otros seres espirituales que deseaban tener un cuerpo. Y al llegar al Shabbat, Dios no les dio cuerpo a estos espíritus. Y estos espíritus se enfadaron mucho contra el Creador, porque querían tener una vestimenta corporal. Ahora la pregunta es, ¿y por qué estos espíritus querían tener una vestimenta corporal y Dios no se las dio? Porque la vestimenta corporal es lo que permite procrear. Un espíritu sin un cuerpo no puede engendrar una esencia del mismo. Pero un ser humano con un cuerpo, un hombre con un cuerpo y una mujer con un cuerpo, al hecho de que tienen un cuerpo, pueden engendrar hijos. Es decir, nuevas envolturas físicas donde vienen a hospedarse almas. Es decir, que este mecanismo de tener un cuerpo permite procrear esencia de sí mismo. Entonces, estos espíritus, cuando vieron que ellos no podían procrear, se rebelaron contra el cielo y se transformaron en demonios vengativos contra el ser humano. O sea, generaron unos celos tremendos contra el hombre. Y decidieron vengarse del hombre. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad de procrear. Y esos demonios bajaron a la tierra y tenían como objetivo ampararse de ella. Y ellos son los responsables de todos los problemas, obstáculos que tiene el ser humano en la tierra. Y añade Rabbi Shimon Bar Yochai, el Salmo 91 los ahuyenta y los destruye. Amén. El Salmo 91, y esto es muy importante apuntarlo, porque todos estamos rodeados de decenas de demonios vengativos que crean circunstancias para hacer daño al humano. Y el Salmo 91 es un salmo que hay que conocer muy bien para utilizarlo, para ahuyentar todo tipo de espíritus vengativos. Y esto desde la creación de Adán.